Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta asignatura, sería de diabetes y embarazo en el posgrado de Córdoba. Agradecer la invitación a poder compartir con ustedes. El primer tema que vamos a desarrollar es fisiología y fisiopatología en diabetes gestacional. Si ustedes me permiten, vamos a compartir la pantalla para poder comenzar con el tema. Entonces, yo soy la doctora Silvia Gorban de la Pertosa, soy médica especialista en nutrición y diabetes y soy docente de la Universidad Nacional del Nordeste y he sido presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes. Entonces, en primer lugar, es bueno recordar cuáles son los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo. En primer lugar, el volumen plasmático y el número de eritrocitos, así como los factores de coagulación, están aumentados y hay una redistribución del flujo sanguíneo en un 25% al útero y la placenta. También tenemos la relajación del músculo liso del tubo digestivo y del esfínter esofágico superior, que es el responsable de los síntomas gastrointestinales, fundamentalmente de la pirosis y del malestar digestivo que suelen tener las mujeres embarazadas. Con respecto al aparato respiratorio, hay aumento del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratorio, y a nivel del aparato cardiovascular, la frecuencia cardíaca está aumentada en 15 a 20 latidos por minuto y hay un aumento del volumen minuto de más del 50%. A nivel renal, está aumentando el flujo plasmático renal en un 40-60% y la tasa de filtrado glomerular entre un 50 y un 85%. Además, se producen cambios funcionales en los tubos proximales y colectores y hay mayor secreción de renina y angiotensina con retención de sodio y agua. Es decir, que el embarazo es una situación fisiológica de retención de sodio. Por eso hay que tener en cuenta el tema de los edemas, ¿no es cierto?, que a veces son también muy posturales. Y por otro lado, entonces, estos cambios fisiológicos del embarazo van también algunos de lo que sucede en el crecimiento y desarrollo fetal. En el feto hay factores genéticos, epigenéticos y ambientales que tienen que ver con permitir que los ácidos grasos libres, la glucosa y los aminoácidos pasen al feto porque a mayor concentración materna, mayor disponibilidad para el feto en su crecimiento. ¿Cuáles son los cambios metabólicos que se producen en el embarazo? Tenemos una fase anabólica seguida de una etapa de transición a una fase catabólica que se da en el tercer trimestre. En el primer trimestre, esta fase anabólica sirve para aumentar las reservas del tejido adiposo y la sensibilidad insulínica, por lo tanto aumentando la glucogenogénesis y la lipogénesis. Y en el tercer trimestre tenemos una fase catabólica donde hay disminución de la sensibilidad insulínica, donde predomina la hormona lactógeno placentaria, el cortisol y la progesterona, con aumento de la lipólisis y la gluconeogénesis que permite mayor disponibilidad de glucosa y ácidos grasos libres para el crecimiento fetal. ¿Qué pasa en las hormonas en el primer trimestre? Los estrógenos están aumentados a partir de la cuarta semana y hacen su pico en semana 26 y aumenta la sensibilidad de la célula beta a la glucosa. En cambio, la progesterona comienza a aumentar en la semana 10 y hace su pico en semana 32, favoreciendo la resistencia insulínica. Así que tengamos en cuenta que el embarazo es una situación fisiológica de resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con la placenta? La placenta es un órgano muy interesante que en todos lados tiene progesterona, lactógeno placentaria, la hormona de crecimiento placentaria, el TN-alfa, los estrógenos. Todo esto favorece la resistencia insulínica, es decir, la placenta fisiológicamente también es un órgano de resistencia a la insulina y tenemos interleuquina 6 que favorece la inflamación, estamos hablando desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ¿pasan los nutrientes a la placenta y pasan al feto? Sí, por supuesto que pasan. Pasan la glucosa a través del GLUT1, pasan los PUF a través de la hormona lipoproteína lipasa y pasan los aminoácidos gracias a los carrier que te permiten el paso de aminoácidos al feto.
Entonces hay adaptaciones de los tejidos periféricos en el tercer trimestre que es fisiológico. A nivel del tejido adiposo blanco hay disminución de la sensibilidad insulínica y de la adiponectina y hay aumento de la leptina, hay lipólisis y hay triglicéridos. A nivel muscular hay aumento del estrés oxidativo, de la beta-oxidación de ácidos grasos y el estrés del retículo endoplásmico y hay disminución de la sensibilidad insulínica. A nivel del hígado, hay aumento de la gluconeogénesis, aumento de la beta-oxidación de ácidos grasos y disminución de la sensibilidad insulínica. Y en el efecto neto, en definitiva, hay resistencia insulínica para que la glucosa sea derivada al feto y hay disponibilidad de glucosa para el feto y ácidos grasos para la madre. Es decir, recuerden, en el tercer trimestre hay sensibilidad a la insulina disminuida. ¿Qué pasa con la célula beta pancreática? En la mujer con tolerancia a la glucosa normal tenemos una etapa antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Antes del embarazo, la célula beta la tenemos normal, con una secreción adecuada de glucemia y una sensibilidad de la insulina normal, pero durante el embarazo hay aumento de la célula beta celular, hay aumento de la secreción de insulina y hay disminución de la sensibilidad insulínica en ese tercer trimestre, como decíamos recién. Ahora, después del embarazo, todo esto vuelve a la normalidad con normalización del número de las células betas que tenemos, de la secreción de los valores de glucemia y de la sensibilidad insulínica normal. Ahora, la célula beta tiene adaptaciones durante el embarazo que tienen que ver con adaptaciones morfológicas y funcionales y estas adaptaciones se producen antes del inicio de la resistencia insulínica. A nivel funcional tenemos producción y secreción de insulina y a nivel morfológico tenemos neogénesis, proliferación y expansión de la célula beta. Entonces, en el primer trimestre, sin diabetes, tenemos aumentada la sensibilidad insulínica y la secreción insulínica, y esto es interesante porque en diabetes 1, a pesar de que tenemos daño de la célula beta, hay aumento también de la sensibilidad insulínica y de la secreción de insulina por esa neogénesis que se da en la célula beta, con pensar claramente que hay que tener cuidado en la dosis de insulina porque se puede producir en el primer trimestre hipoglucemias importantes. Incluso mujeres que no saben que están embarazadas comienzan con hipoglucemias importantes y cuando se hacen un análisis de embarazo les da positivo. ¿Qué pasa en la diabetes gestacional desde el punto de vista fisiopatológico? La etiopatogenia de la diabetes gestacional es heterogénea y hay una disfunción de la célula beta. Tenemos además de esta diabetes gestacional, tenemos la posibilidad de que tengamos una diabetes 1, que se da en el periodo de la diabetes gestacional, inmunomediada con déficit de secreción de insulina. En la diabetes 2 hay resistencia a la insulina más déficit de secreción compensadora, con lo cual hay una falla de la secreción insulínica y puede haber otros tipos de diabetes que necesitamos discutir, sobre todo el tema de los MODY2 como la mutación del gen de la glucoquinasa. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes gestacional? Hay una disfunción de la célula beta. Antes del embarazo, hay una inadecuada compensación de las células beta para dar respuesta a esta resistencia insulínica. Los valores de glucemia pueden estar normal o altos con un diagnóstico no diagnosticado y a nivel de la sensibilidad periférica de la insulina puede estar normal o ligeramente alterado. Durante el embarazo, esas células betas que tenemos no alcanzan a compensar la necesidad de la resistencia insulínica, entonces tenemos aumento de los valores de glucemia de la glucosa a nivel plasmático. Y entonces hay disminución de la sensibilidad insulínica periférica con hiperglucemia que se da en el tercer trimestre. Después del embarazo, esa célula beta queda dañada y los valores de glucemia pueden volver a la normalidad o mantenerse elevados, pero hay una disminución importante de la sensibilidad insulínica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes gestacional? Porque esto también tiene que ver con la fisiopatología de la diabetes gestacional. Nuestros factores de riesgo que conocemos de diabetes gestacional tenemos macrosomía, bajo peso para edad gestacional, antecedentes familiares de diabetes y de diabetes gestacional en embarazos previos,
la obesidad materna, la glucemia en ayunas mayor a 85, que sale del estudio APO, donde a partir de 85 miligramos por decilitro en ayunas se disparan los resultados, los outcomes perinatales, el excesivo aumento de peso durante la gesta y el síndrome de ovario poliquístico. Esto complica la adecuada adaptación de la masa beta celular al embarazo. Entonces aquí en la obesidad, es decir, el impacto de la obesidad como factor de riesgo tenemos que esa obesidad favorece la secreción de las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, la TN-alfa, aumentando la insulinoresistencia, favoreciendo la inflamación y el estrés oxidativo, y eso produce desdiferenciación y apoptosis de la célula beta. A eso se agrega la disminución de la secreción de insulina, que también favorece la apoptosis de la célula beta. Ahora, desde el punto de vista de la resistencia insulínica, hay mecanismos moleculares de los factores de riesgo de diabetes gestacional porque hay un fallo en la señalización de la insulina. La unión de la insulina al receptor de insulina activa el IRS1 y la adiponectina promueve la activación del receptor IRS1 a través de la proteína quinasa activada por MP quinasa, mientras que las citoquinas proinflamatorias activan la proteína quinasa C. Esto no nos pasa, así que me van a disculpar. Bien, ahí tenemos que inhibe también el IRS1. El IRS1 activa el fosfatidil-inositol 3 quinasa, que fosforila el fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato en fosfatidil-inositol 3,4 fosfato, y activa el AQT2, que promueve la translocación del GLUT4 y la absorción de glucosa en la célula. Pero a estos factores, perdonen que el pase, tenemos estos factores que hablamos del fallo de la señalización de la insulina, pero los factores que estuvimos mencionando recién tenemos la obesidad, que disminuye la adiponectina, el síndrome de ovario poliquístico, que bloquea el IRS1, y el bajo peso de edad gestacional, que actúa sobre la fosfatidil-inositol 3 quinasa y sobre el IRS1, bloqueándolos, con lo cual también favorece el fallo de señalización de la insulina. Entonces, en esta publicación del 2017 sobre factores de riesgo para diabetes gestacional, hay distintas adaptaciones según las sociedades científicas, donde tenemos el NICE, por ejemplo, que habla de factores de riesgo, el índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes de macrosomía, de diabetes gestacional, de familiares con diabetes en primer grado, y algunos orígenes étnicos que están detallados en la diapositiva como factores de riesgo. ADIPS, que es la parte de Australia, actúa y separa los factores de riesgo en moderados y alto riesgo, de elevados riesgos. Dentro de los moderados habla del origen étnico y del IMC entre 25 y 35, es decir, un sobrepeso y obesidad grado 1, pero como factores de riesgo elevados a diabetes gestacional serían los antecedentes de haber tenido diabetes gestacional en gesta previa, el antecedente de hiperglucemia, una edad mayor o igual a 40 años, antecedentes familiares de diabetes, es decir, habla de primer grado, pero también incorpora a la hermana con diabetes gestacional como antecedentes, índice de masa corporal mayor a 35, macrosomía, síndrome de ovario poliquístico y algunos medicamentos como corticosteroides y antipsicóticos. La Asociación Americana de Diabetes habla como factores de riesgo un índice de masa corporal de 25, que tenga sedentarismo, que tenga familiares de primer grado con antecedentes familiares, origen étnico, la macrosomía, los antecedentes de diabetes gestacional, la hipertensión, el HDL menor a 0,90 milimoles, es decir, un HDL menor de 35 y unos triglicéridos por encima de 250. Es decir, tres elementos que hablarían del síndrome metabólico como factor de riesgo. Y otra institución habla de una hemoglobina glicosilada mayor a 5,7, antecedentes de intolerancia a la glucosa y glucemia en ayunas alterada, y signos de insulinoresistencia como la acantosis, por ejemplo, o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Entonces, esos factores que estamos hablando, que favorecerían a la presencia en forma directa o indirecta, que se asocian con el deterioro de la célula beta o a la sensibilidad a la insulina, para un poco resumir lo que habíamos hablado en diapositivas anteriores, hable de que el sobrepeso y la obesidad
afectan la señalización de la insulina, así como el aumento excesivo del peso gestacional, que algunas dietas occidentalizadas, fundamentalmente con ultraprocesados, interfieren directamente en la señalización de la insulina e inducen inflamación y disfunción endotelial. Las etnias que hablábamos hoy, polimorfismos genéticos, la edad materna avanzada, un ambiente uterino desfavorable como bajo o alto peso al nacer, que altera epigenéticamente la expresión de los genes involucrados en el almacenamiento de grasa o en la utilización del apetito, utilización de la energía, que es lo que denominamos programming, o el alto peso del recién nacido que podría producir fatiga celular e hiperglucemia. Y por otro lado, los que ya mencionamos como antecedentes familiares, el diabetes gestacional y el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, también hay que tener en cuenta como otro factor de riesgo la microbioma intestinal en la diabetes gestacional, en donde tenemos disminución de firmicutes y aumento de prebotelacea, que aumentan la permeabilidad del intestino y facilitan el ingreso de mediadores inflamatorios, favoreciendo la resistencia insulínica. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes gestacional? Habíamos hablado de la adaptación de los tejidos periféricos en el tercer trimestre, y entonces en el tejido adiposo blanco, a esa sensibilidad insulínica disminuida y disminución de la adiponectina, en la diabetes gestacional hay aumento de las citoquinas inflamatorias, hay aumento de la lipólisis, muy aumentada la lipólisis, hay severa disminución de la sensibilidad insulínica y severo aumento de los triglicéridos. A nivel muscular, tenemos disminución de la sensibilidad insulínica, aumento severo del estrés del retículo endoplásmico y del estrés oxidativo y disminución de la oxidación lipídica. A nivel del hígado se acentúa mucho más la sensibilidad insulínica disminuida con acumulación de lípidos, es decir, un hígado graso, y como efecto neto tenemos liberación de citoquinas inflamatorias, estrés oxidativo, severa resistencia a la insulina, hiperlipemia y leptinoresistencia con hiperglucemia. Entonces, en el tercer trimestre del embarazo, decíamos al inicio que teníamos un catabolismo materno. En este caso, tenemos la disminución de la gluconeogénesis, el aumento de la lipólisis, el aumento de la secreción de insulina, y todo esto favorece la insulinoresistencia fisiológica, que también favorece el aumento de los ácidos grasos, del glicerol, del aumento del HDL y el LDL, y por otro lado los estrógenos, que favorecen la absorción de las grasas de la dieta, aumentando el metabolismo y la demanda de glucosa para la unidad fetoplacentaria a través de la acción de la lipoproteína lipasa. Entonces, para ir tratando de ir sacando nuestras conclusiones, en el embarazo normal debemos decir que la sensibilidad a la insulina se reduce en un 50%, que hay una producción basal de glucosa endógena que se aumenta en un 30% en el tercer trimestre, y que las células beta normalmente se adaptan a estos cambios produciendo mayor secreción de insulina y mantienen los niveles normales de glucosa en sangre. Pero en la diabetes gestacional hay una incapacidad de las células betas pancreáticas para responder al aumento de los requisitos de insulina en el embarazo, que resulta por lo tanto en diversos grados de hiperglucemia. Definimos la diabetes gestacional como la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo. Por otro lado, hay cambios genéticos subyacentes de la diabetes gestacional, que estamos hablando etiopatogénicamente, que tiene que ver con los cambios de los factores ambientales, la susceptibilidad genética, cambios epigenéticos que van a favorecer la insulina resistencia y la disfunción de la célula beta y llevarnos a la diabetes gestacional. Volvemos a insistir en la presencia de la inflamación y en la disfunción mitocondrial para este evento desde el punto de vista etiopatogénico. Por otro lado, hablábamos de la heterogeneidad de la diabetes gestacional, y podemos hablar de que tenemos un defecto de la sensibilidad de la insulina que aumenta el riesgo de complicaciones de la diabetes gestacional, el alto peso del índice de masa corporal, que también puede persistir posteriormente, favorece la disminución de la adiponectina, aumento del metabolismo lipídico, con probables cambios placentarios, y ese defecto de la secreción más los defectos mixtos aumenta la carga de riesgo genético de diabetes 2. Acá sería la forma de explicación
¿Por qué el 50% de las mujeres a los 5 años podrían evolucionar a diabetes 2? Por lo tanto, es muy importante que en el posparto cercano hagamos un seguimiento para ver si desarrolla diabetes 2. Este trabajo de Powe, que lo publica en Diabetes Care y lo ha presentado en varios congresos de la Asociación Americana de Diabetes, dice que podríamos tener heterogéneamente en diabetes gestacional de defectos por la secreción, que sería un 30% de las diabetes gestacionales, un 50% de los defectos de la sensibilidad o un 20% de defectos combinados. Aquellos que tienen defecto de la sensibilidad son los que tienen peores resultados materno-fetales, con mayor tasa de cesárea, macrosomía e hipoglucemia neonatal. En este caso es cuando tenemos mayor índice de masa corporal y tenemos además mayores mayores posibilidades, ¿no es cierto?, de glucemias en ayunas elevadas. Es decir, esto es muy interesante ver esta evolución. Por otro lado, ¿cuáles son los órganos involucrados en la fisiopatología de la diabetes? Tenemos como si fuera el octeto que hablamos de la diabetes 2 y miren si no se parece esto. A nivel muscular, a nivel del tejido adiposo y a nivel del hígado, tenemos aumento del estrés oxidativo con un entorno inflamatorio para insulinoresistencia. Por otro lado, a nivel cerebral tenemos aumento del apetito y tenemos aumento de disminución del gasto energético, y a nivel del páncreas tenemos aumento de la disfunción de la disfunción de la célula beta e hiperglucemia, y a nivel del intestino tenemos alteración de la microbiota, y de la placenta, como dijimos hoy, tenemos todos factores que favorecen la insulinoresistencia. Entonces ahí un poco resumimos esto que venimos hablando de la fisiopatología de la diabetes gestacional. Pero también hay biomarcadores proteómicos, hay marcadores que tienen que ver con el estado de inflamación a través de las adipocitocinas, y hay alteraciones de la función endotelial y de los factores de crecimiento angiogénicos. Y también tenemos genes que están alterados en la función de la célula beta, como el factor de transcripción 7-LAI2, el receptor de melatonina o el de la glucoquinasa. Es decir que, como pueden ver, no es solamente un valor elevado de la glucemia en ayunas, sino que realmente hay un montón de factores que favorecen la presencia de la diabetes gestacional. Agradezco su atención con este tema. Buenas tardes.